la presentación. Aquí estás. Vamos a ver ahora. Aquí está. Yupi. ¿En pantalla? Sí, ya está en pantalla su presentación. Perfecto. Demos entonces un par de minutos. ¿Cómo les va mientras en este caluroso viernes? ¿Ya empezaron su lectura? Parece que no. Respecto de lo que trabajamos ayer, mientras dejamos un par de minutos para que se incorporen más compañeros. ¿Dudas o algo que haya que atender respecto de estos temas? Nadie o ninguno tiene dudas. No puede ser. ¿Sobre qué, licenciado? Disculpe. Sobre las sesiones anteriores, particularmente la que trabajamos ayer. Uy, disculpe, el día de ayer sí no estuve porque hubo una conferencia por parte de otra clase, entonces yo no asistí. Lo siento, no soy franca. Ya, sí, eso es algo, por cierto, gracias por recordarme. Me tengo que quejar de ese asunto porque no se puede disponer del espacio de otro profesor sin comentárselo, al menos por cortesía, al otro profesor. Entonces eso no se hace. Es como, nosotros juntamos salones solo los viernes, pero el hecho de que alguien venga y pues organice una actividad que involucra mi periodo de clase hace que los alumnos de mi curso no puedan asistir. Entonces, esa parte es... Bueno, dejémoslo así. Bueno, 7 y 5. 26 alumnos en clase, ya hay quórum. Arranquemos. ¿Presentación en pantalla? Sí. Licenciado. Muy bien. Sesión de 17. Hoy, como los anteriores viernes alternos, trabajamos con ambos salones la unidad número 5, que comentábamos desde el principio es transversal para todo el curso y que va a servir para que empiecen a trabajar lo que este fin de semana les vamos a poner en los grupos y en el Classroom, particularmente en el Classroom. Respecto del trabajo sobre el cual van a realizar un proyecto final de conformación de zona. Entonces es importante que se empiece a trabajar ya, dado que estamos por entrar a la mitad del mes de marzo y esto tiene que estar para el mes de mayo. Ya listo. Entonces, lo vamos a hacer llegar este fin de semana. Todas las instrucciones para la realización del trabajo y los temas respecto de los grupos que habrán de conformarse de no más de 5 estudiantes. 5 estudiantes es un buen número
Y con ello se va a elaborar un trabajo de grupo, que es lo que nos sirve para terminar de conformar la zona. Muy bien, empecemos. El trabajo precisamente es sobre el análisis de lo que se conoce como una cadena productiva. Una cadena productiva es un sistema en el cual se incorporan varios agentes económicos que pueden ser, en principio, pueden ser competidores o bien pueden ser parte de un mismo grupo empresarial. Sucede también que pueden ser de diferentes, no necesariamente del mismo grupo y tampoco ser competidores, sino que cada uno de los agentes económicos se va a encargar de uno de los componentes de la cadena. Estos, igual que una cadena de la que conocemos, también se llama eslabón. Entonces, los conceptos de cadenas productivas parten de que la producción de bienes, desde la provisión de las materias primas e insumos hasta llegar al consumidor final, requieren de la estructuración de un sistema o de un mecanismo donde los flujos de materiales, capital e información conectan a diversos agentes económicos que forman parte de esa cadena y buscan proveer al consumidor final, sea este del mercado interno o bien sea un producto de exportación, precisamente de esos productos que el grupo que conforma la cadena produce. No sé, sean bienes o servicios, las cadenas se conforman para aprovechar la sinergia, la especialización del trabajo, la división del trabajo, justamente como en los conceptos que lo conocemos. Las cadenas productivas permiten entonces crear relaciones en sistemas de producción, transformación y comercialización. Yo no veo ninguna diferencia, aunque así está la definición dada por rutas y cadenas. Yo no veo diferencia ninguna entre producir y transformar, porque para mí, sean estos bienes intermedios o sean finales. Pero el concepto de rutas y entre actores de un sistema de producción, transformación y comercialización, hasta que el producto llega al consumidor final. Y efectivamente, como ya fue comentado, cada una de estas etapas es un eslabón de la cadena. Y no es cada una de las etapas. O bueno, podría visualizarse de alguna manera de esa forma y que en cada eslabón haya más de un agente económico. Entonces, algunos de estos actores o agentes económicos van a intervenir en cada uno de estos pasos, de estos procesos, de estas etapas. Al final, las etapas continúan siendo exactamente las mismas.
producción, distribución y llevarlo al consumo. Todas las cadenas tienen estos elementos. Ahora, ¿cuál es la idea? Si partimos de que estos grupos de agentes económicos se conforman para aprovechar la división del trabajo y la especialización, se supone que cada uno de estos debe ser el mejor en cada uno de los procesos que tiene asignados. De manera que cada eslabón debería de ser pues muy eficiente y muy eficaz en el uso de sus factores de producción y lograr obtener los mejores resultados posibles. De eso se trata. Para eso están constituidas las cadenas productivas. ¿Alguna consulta hasta el momento? De momento no, gracias. Por el momento no, licenciado. Muy bien. Bien, hay diferentes formas y por supuesto diferentes tamaños de cadenas. Hay algunas cadenas que son muy simples y otras que se van haciendo complejas, ya sea en función de la cantidad de procesos que intervienen o bien de la cantidad de actores y finalmente de la cantidad de eslabones que conformen la cadena. Pero como mínimo deben existir proveedores, productores y quien distribuya. Acá. Continúa siendo concepto de la misma rutas y cadenas. Proveedor, persona encargada de abastecer. Bueno, sencillo. Productores, producen o intervienen en la producción de alguna cosa. No veo ahí mayor complicación. Mayoristas que venden a distribuidores, bueno. Minoristas que venden al consumidor final. Los del numeral 3 podrían perfectamente haberse encargado de hacer eso. Y los transformadores, no encuentro diferencia ninguna entre transformador y productor, pero así está definido, respetemos esa definición. Y los consumidores finales, bueno, al final los consumidores no necesariamente van a ser consumidores. Bueno, enfoquémoslo que si compra materia prima y la va a utilizar para agregarle más valor, es un consumidor final de determinada instancia del proceso. El siguiente va a ser también consumidor final de otra instancia del proceso. En cuanto al producto que le está vendiendo cada proveedor. Proveedor 1, manzanas. Proveedor 2, jalea de manzanas. Consumidor 1, el productor de la jalea de manzanas. Consumidor 2, diversas formas. Quien lo va a comercializar
o quien lo va a consumir directamente o quien lo va a incorporar a algunos de sus productos. Digamos que, por supuesto, va dirigido hacia la industria de alimentos. Entonces, cada uno de estos va conformándose en proveedor y consumidor en diferentes etapas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Bien. La conformación de cadenas se conoce como encadenamiento productivo. Y ese encadenamiento productivo es o inicia en el diseño, va a la producción, el marketing, la distribución de un producto y la idea es que ha resultado ser bastante atractiva, particularmente para micro y pequeños productores a nivel latinoamericano. Es una práctica que se ha venido adoptando, porque la idea es ir mejorando en cuanto a cada vez que se va incorporando alguien más, puede entonces entrar en un esquema de aprovechamiento de economías de escala, que es el fin último de la estructuración de las cadenas. Estructurar una cadena permite a los grupos que forman parte de esta, o cada uno de los eslabones, ir aportando valor a través de sus procesos hacia la producción de un determinado bien o servicio. Están familiarizados con el concepto de clúster. No es un término como que se usaba antes para llamar a ciertas agrupaciones de productores. No, pero no antes, eso es. Desde antes, sí, pero es un término completamente actual. Y sí es efectivamente, en buena medida, eso. Pero la definición va un poco más allá. La idea de los agrupamientos, la idea de los encadenamientos productivos entre pequeños productores o entre grupos, ¿esa es intervención? No, licenciado, yo solo le pedía que si nos puede explicar, por favor, lo de los clústeres. Es lo que, eso estoy haciendo ahorita. Gracias, licenciado. Gracias. Bueno, efectivamente son conglomerados, agrupaciones de empresas, grupos de grupos incluso, que están en torno a una actividad especial. Entonces, todos tienen una actividad en la cual tienen interés común y por ende estrecha relación. En Guatemala funciona la industria forestal, que es el clúster forestal. Y en torno a este hay empresas que se dedican a la producción forestal. Algunos otros a la extracción, pero certificada. Aserraderos, vendedores de
la madera que se obtiene para muebles, para construcción, entre otros usos. Industrias que reciben esa madera como materia prima y fabrican pues, esos muebles, puertas, tableros, cualquier producto que necesite madera. Entonces también se van incorporando empresas especializadas en la provisión de servicios. Entonces no es un encadenamiento simple, tiene esta figura. Hay un proveedor de materias primas, bueno, de acuerdo. Hay un productor y hay intermediarios. Esto del líder de la cadena es relativo, porque hay diferentes instancias en las cuales, dependiendo del producto, el liderazgo de la cadena está en otros actores o en otra instancia del proceso. Ahora hablemos, por ejemplo, de café. Los proveedores de café, hay micro, pequeños, medianos y grandes productores. ¿Sí? En este caso, digamos que estos son los proveedores de materia prima. Un café que va para un beneficio de café. Una vez beneficiado, puede pasar por un intermediario o bien puede enviarse directamente hacia un distribuidor. Pero acá, este distribuidor puede perfectamente eliminar a este intermediario recibiendo directamente de los grupos de productores. Pero acá el distribuidor, dado que es el paso previo al consumidor final, bien podría tomar la figura de los que se encargan del proceso de torrefacción del café, el molido, tostado y envasado, que al final, a nivel internacional, en la cadena, son los que tienen la posición de líder. Y la fuerza de la cadena está precisamente en ellos. Dado que resulta que son, en primera instancia, los que tienen mayor incidencia o influencia en función de su poder de monopolio para establecer los precios. Entonces, por otro lado, son además los que en el caso del café obtienen el mayor porcentaje dentro de los actores de la cadena. Hay algunos productos en los cuales el intermediario tiene un porcentaje muy grande de la cadena. Eso está dado en función, por ejemplo, de que este intermediario sea la única persona en el pueblo que tiene un pick-up grande o que tiene un camión que puede sacar la producción de todos los pequeños productores que le venden a él. Entonces, este señor es el que en términos de comercio internacional se va a conocer como el broker. ¿Sí? Que se lo pasa al dealer. Y es el que se encarga de llevarlo al consumidor final. Pero efectivamente, una cadena productiva se puede complicar. ¿Se recuerdan del esquema de la
institucionalidad. ¿Cuáles son los elementos que forman parte de la institucionalidad? A ver, ¿quién recuerda? Aquí en este esquema hay varios de esos. Habían algunas pequeñas variaciones respecto de que con los temas de institucionalidad hablábamos que la institucionalidad es el paraguas en el que funcionan entidades o instituciones. Hay entes rectores sectoriales que se encargan, particularmente estos son públicos, que se encargan de ver que las reglas del juego se cumplan. Como estamos hablando de reglas del juego, hay normativa de diferentes niveles que permite a los públicos únicamente hacer lo que la ley les mandata, y a los privados hacer todo aquello que la ley no les prohíba. Pero también, además de los agentes económicos principales de ese sector, hay otras entidades de apoyo, estas mismas, y otros agentes económicos de apoyo, que es lo que comentaba, viene y suma muchos actores a las cadenas, porque son quienes se encargan de hacer otros procesos y no necesariamente forman parte del mismo grupo empresarial o de ninguno de los grupos que conforman estos otros eslabones. Entonces, como ven, hay instituciones de apoyo, universidades, gobiernos locales, las municipalidades, gobiernos regionales. En nuestro caso, esto podría tomar la figura de los consejos departamentales de desarrollo. El gobierno central es lo mismo y otras instituciones que pueden ser centralizadas, descentralizadas, autónomas o semiautónomas. Depende de cuál sea el producto. Pueden haber algunas diferencias en cuanto a las instituciones o agentes de apoyo que intervienen. Acá, agentes económicos directos. Hace la diferenciación entre extracción y producción. Tenemos claro la diferencia entre estas dos, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. ¿Cuál es? Permítame. Si la tiene clara, la tiene en la punta de la lengua. Lo tengo claro, sí lo entiendo, no es permítame, lo voy a buscar. Sí lo tengo claro. Extraer es venir y tomar algo que está. Y producir es efectivamente formar parte desde la siembra hasta que obtiene algo. Estamos hablando del sector agrícola. Extraer solo viene y toma algo que ya está y que no le ha llevado ningún proceso, por lo tanto no produjo nada. Ambas, por ejemplo, quedémonos igual con el clúster forestal. Ambos orígenes de la madera obtenida de los árboles pasa a un siguiente paso, que es la transformación, a un siguiente eslabón. No importa cuál sea la procedencia en el esquema, pero sí importa la procedencia en función del cumplimiento o no de la normativa. Entonces, dependiendo de cuál sea el producto, los temas de extracción y de producción toman relevancia. Porque tienen
un origen distinto las materias primas. Bueno, pasa de la fase de transformación y va a la distribución y comercialización. Yo no encuentro tampoco diferencia entre estos pasos, pero así está planteada. Y va al usuario final. Usuario final de estas etapas, pero estas etapas pueden ser la etapa para la fabricación o la producción de un bien intermedio. Por lo tanto, la cadena de ese bien intermedio se va a volver a alargar. Automáticamente esa cadena va a tener crecimiento. Vean la conformación. Este ejemplo de conformación de cadena es para que podamos establecer que las cadenas tienen un componente. Estas son cadenas que tienen vínculos verticales y también horizontales que apoyan directa o indirectamente a la cadena. Y estas entidades o estos agentes económicos de apoyo, ven acá que están involucrados. Prácticamente todos estos que ven aquí son técnicamente servicios, transporte, entidades financieras. Esto es la Secretaría de Comercio Exterior, almacenaje, reciclaje, otro tipo de consultorías para el funcionamiento de la cadena. ¿Dudas? ¿Alguna duda? De momento no, licenciado. Muy bien. Ahora, vamos. De nuevo. Conformar cadenas tiene algunos objetivos. Esos objetivos muchas veces están en las ventajas que integrar una cadena suponen o bien efectivamente proveen. La primera, se logran mejores condiciones de negociación. Hemos comentado respecto de que los pequeños productores tienen mucha desventaja respecto de otros productores que están agrupados o acuerpados aún en pequeñas cooperativas o en pequeñas cadenas que se han venido conformando. Entonces, esto les da mayor certeza y les da una mejor posición para negociar. Un productor pequeñito pues no tiene capacidad ninguna de negociación, ni con sus proveedores, ni con entidades de crédito, y menos de tratar de incidir respecto del precio de sus productos. Ahora, la siguiente es el aprovechamiento de economías de escala. Los principios para encadenarse continúan siendo los mismos que se utilizan a partir del tema de las ventajas comparativas
y de las ventajas competitivas, que son conceptos que suenan muy similares, pero que tienen una esencia distinta. Ventajas competitivas y ventajas comparativas. Hablemos de las ventajas comparativas de Ricardo, de David y Ricardo. ¿Quién arranca? Eso es Doctrinas 1. Hoy no estamos muy bien conectados con el audio. A ver, pues, ¿quién? Yo voy en la calle, pero las comparativas eran básicamente que una nación produjera lo que más fácil y más barato le saliera. Entonces lo producía para sacar mayor ventaja. Entonces los que les costaba más producirlo, pues tenían esa ventaja y así es como lo había entendido. Más o menos. Alguien que le ayude o que termine de conformar la idea. Gracias, Eduardo. ¿Quién le ayuda a Eduardo? Hay buena parte de eso. El principio está bien, pero faltan elementos y falta la razón. Licenciado, en este caso no se relaciona con que, obviamente, basado en las características de cada región, digámoslo en este caso, iban a producir algo para lograr la optimización tanto de la producción como de la mano de obra. Algo hay, pero sigue faltando. Que ya hay buenos elementos ahí. ¿Quién sigue? Use esos elementos que están dando. Bueno, Shelly, ¿tendrá que ver con los rendimientos marginales decrecientes? No en primera instancia. No en primera instancia. Licenciado, para algunos productos, según la región, el costo de oportunidad es menor que para otros o en otras regiones. Bueno, es relativo, de cierta forma. Pero bueno, alguien más. Use todo eso que le están dando. Adelante, Jacqueline. Gracias, Lick. Bueno, ahí ponía un ejemplo el licenciado de Doctrinas 1, que es, por ejemplo, en la producción de quesos y vino. Cuando a mí me cuesta producir, digamos, soy de Italia y le compro quesos a Suecia, me cuesta producir 10 unidades monetarias un vino, pero me cuesta 20 un queso. Mejor termino comprando el queso en otro lugar en Suiza porque me sale más barato, porque Suiza me lo vende a 10 o me lo vende a 15, entonces es como una paridad que se va dando. Al final, cuando en un lugar es más caro producir algo, mejor se importa, ¿no? Entonces, no sé si por ahí va, ¿qué más me faltaría? Sí, va por ahí, pero a todos les falta la esencia. Y ya lo mencionamos, arranqué con eso. Y dije que las razones seguían siendo las mismas. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué hay encadenamientos? ¿Por qué existen ventajas comparativas y por qué existen ventajas competitivas? El de ventajas competitivas, váyanlo buscando los que no han participado ahorita así rapidito, porque ese es bastante más reciente y tiene otro enfoque. Mientras el tema de las ventajas comparativas. Bueno, efectivamente, en el intercambio entre naciones o entre bloques comerciales, no importa el tamaño que este bloque comercial tenga, ambos bloques se van a ver
mutuamente beneficiados del intercambio, que resulta en que cada uno de ellos se especialice en lo que mejor hace. Lo que mejor hace no solo queda en que le sale más rico, en que le sale más bonito. Lo que mejor hace es exactamente lo mismo que hemos venido hablando desde el día 1. ¿Dónde está la clave de hacerlo mejor? ¿En qué está la clave de hacerlo mejor? ¿Y por qué él lo puede vender a 15? Claro, si le costó 10. ¿Y por qué a mí me cuesta 20? ¿Cuál es la diferencia entre el bloque económico A y el bloque B para que entre ellos y su intercambio? Exacto, don Cristian, ahí está la clave. Cristian Lucas dice que la diferencia está en los costos de producción. Por supuesto. Entonces, la idea con esto son las economías de escala. Las economías de escala le van a permitir, no quiero dejar de presentar, quiero regresarme aquí. Le van a permitir todo esto que está aquí. Vaya. Mayor rentabilidad en la producción, obteniendo mejores precios. Acá, esta es culpa mía. Lo puse, van las dos, pero el orden es, reduzco costos, ¿sí? Por un lado. Y después, ¿puedo obtener mejores precios? Es relativo. Es relativo. Lo que sí voy a obtener en un mercado competido, en un mercado lo primero que tiene que hacer es encontrar la mejor forma de hacer lo que hace. Y eso es encontrando su combinación idónea, la función de producción óptima, que le va a permitir competir versus sus pares. Dijimos que los pares, los que tengan economías de una comparación macroeconómica como la nuestra, sino en función de los grupos o los bloques comerciales donde lo hacen igualmente, bueno, que son muy homogéneos. Esos son sus pares. Son del mismo tamaño. Es un principio de igualdad entre iguales. Entonces, efectivamente, todo el tema de las ventajas comparativas está en la estructura de los costos. ¿Ya? Y cómo a alguien le resulta, dado que se especializó en eso, producir mejor que otro. Por otro lado, el cambiar el tamaño hace bastante más atractivo. Ahora pensemos en Centroamérica, una cadena productiva, un bloque comercial. La analogía es la misma. ¿Para qué se negocia con Estados Unidos un tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque cada uno a lo individual es poco atractivo. Ya en bloque, esas economías de escala, ese tamaño de la producción consumidora, ese tamaño de la oferta disponible,
se incrementa. Esto es exactamente lo mismo. Hay que pensar en que los bloques comerciales se organizan precisamente para aprovechar las mismas ventajas. Hacer economías de escala que le van a permitir producir más, producir mejor. Eso es reducir los costos, obtener mejores productos. Al obtener mejores productos, sí es posible que obtenga mejores precios. Y van a haber varios mecanismos para poder conseguirlo. Y a eso es a lo que nos vamos acercando ya en un par de diapositivas. Bueno, se disminuye el riesgo. Hay una mayor facilidad en el acceso a los insumos. Puede haber mejor relacionamiento con los proveedores en función de que puede haber mayores plazos en cuanto al crédito, puede haber acceso a fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque ya se mejoraron. Acá dijimos que se mejoran las instituciones. Hay mayor certeza respecto. Puede haber entonces apalancamiento financiero porque ya hay menos riesgo. El riesgo no solo riesgos físicos, sino también riesgos financieros. Porque ya el riesgo ya está diluido o distribuido entre varios agentes económicos. Por lo tanto, el riesgo individual mejora. En el mejor de los casos disminuye. Hemos hablado respecto de que los pequeños y microproductores tienen siempre problemas. ¿Cuáles son las? ¿Quién se recuerda de algunas de las? Aquí, esta de acá es una falla de mercado. ¿Cómo se llama esa falla de mercado? Esto de aquí está presente. En acceso a información de mercados. ¿Cómo se llama esa falla? Y en los temas de comercio, es vital, es importantísima. ¿Quién la tiene? Información asimétrica. La información asimétrica es la que le permite a un proveedor o a un comprador jugar con ventaja respecto de quién le provee el producto, o a quién le compra, o a quién le vende. Hay asimetría en la información. Mientras mayor es la asimetría, más gana el intermediario. Si no existieran asimetrías en la información, habría muchos intermediarios que no existirían tampoco. ¿Sí? Porque los productores podrían ir directo hacia un distribuidor evitándose el intermediario. ¿Qué más se consigue? Mayor acceso a tecnología. Tecnología en general, aunque tecnología de punta, dependiendo del sector, va a ser relativo. Dejémoslo en tecnología en general. Hay mayor acceso a tecnología. Algunas situaciones puramente sencillas, como semilla mejorada, son procesos de un largo proceso, son producto de un largo proceso de investigación y desarrollo, por ejemplo. Y pareciera algo relativamente sencillo, una semilla, pero en esa semilla está el corazón de la producción agrícola. Entonces, en la medida que la semilla sea mejor, que sea la adecuada para diferentes tipos
en diferentes localidades. Aquí ya entra lo geográfico que hablaban hace un momento, de dónde esté colocada la producción. Es importante, sí. Es importante también para temas de costos. Es importante también para acceso a materia prima estratégica. Es importante también para dónde están ubicadas las diferentes vías de acceso o incluso sus proveedores o sus compradores. Mejor aprovechamiento de la mano de obra, y no necesariamente solo familiar, porque habrá ya quienes se incorporen y ya puedan obtener un salario. Eso ya está fuera de los grupos familiares, por lo menos de las pequeñas, de los microempresarios que se conocen. Ajá. ¿Quién estaba ya con el tema de las ventajas competitivas? Los que estaban ya buscando ventajas competitivas tuvieron que haber encontrado a este señor, porque es el papá de la criatura. Para nuestros colegas de administración de empresas, esto resulta bastante más familiar, pero nosotros tenemos que también tener la idea de que este asunto se trata. Entonces, el tema de la cadena productiva va ligado en buena medida al tema de las ventajas comparativas. El tema de la cadena de valor va en función de ventajas competitivas. Entonces, acá, dentro de esa parte, la cadena de valor ya no solo es incorporar muchos eslabones, ya no es hacer procesos más largos, ya, es efectivamente aprovechar de nuevo la especialización y la división del trabajo. Tampoco es nuevo para nosotros, esos conceptos no son nuevos para nosotros. Especialización y división del trabajo. ¿De qué se trata? De que cada eslabón, sea efectivamente el mejor en la parte que le toca. Y ser el mejor va a estar, por supuesto, en función de su cadena de costos, de su estructura de costos. Entonces, no puede ser el mejor en lo que hace si tiene una estructura de costos endeble respecto a la de sus pares, porque es allí precisamente donde va a perder las oportunidades en cuanto a la generación de valor. Cada uno de los eslabones genera valor. Entonces, cada uno de los eslabones debe encargarse de ser el más eficiente en lo que hace. Para que la cadena funcione bien, debe analizarse cómo está funcionando cada uno de los eslabones para tratar de encontrar cuál es el más débil. Y con ello mejorar su desempeño. Eso es mejorar su eficiencia. Como un agente económico individual, pero la importancia de eso es de que está conectado al resto de los elementos de la cadena. Si un eslabón se rompe, la cadena se rompió. Hemos escuchado muchísimo el tema de cadena de suministro y todo lo que pasó con el tema de China, con el tema de la pandemia, con el tema el incremento de los precios de petróleo.
muchos de los papers, muchos de los análisis de diferentes organizaciones hacen un llamado de atención fuerte respecto de por qué se dio la interrupción de las cadenas de suministro y cómo esto afectó muchas industrias estratégicas. Me comentaba Cristian respecto del tema, y tiene muchísima relación con esto, el tema de la escasez de determinados componentes electrónicos, los chips, los microchips, los integrados, que son necesarios para muchos procesos, no únicamente para tecnología que tenga relación con las TICs, sino ya los integrados, los chips, son elementos que están presentes en muchos equipos, en muchos tipos de maquinaria, la cual, si no tiene un repuesto, una refacción oportuna, no puede funcionar bien. Escuchaba respecto de los problemas que la movilidad eléctrica, algo que anteayer el gobierno de Guatemala anunciaba que entra en ese programa de movilidad eléctrica, como en otros países que ya llevan alguna distancia o algún camino andado respecto de esto, se han visto algunos problemas en función de cadenas de suministros, integrados, repuestos o algo. Ya no solo piense en movilidad de personas, sino también en movilidad de mercancías, o bien que estos sean componentes de maquinaria productiva para el sector agropecuario. Entonces, ahora, otra parte, la estructuración de cadenas de valor, ¿sí? Viene de dónde se puede mejorar cada uno de los eslabones. Y cada uno de los eslabones no tiene únicamente el componente, no funcionan por separado, o sea, no son completamente independientes. Alguien que se especializa en el transporte de la caña, en el transporte del tomate, en el transporte de las naranjas, en el transporte del maíz, no podemos pensarlo como, es el transportista. Sí, es el transportista, pero el transportista es un agente económico que está conectado con otros muchos agentes económicos que van a hacer que él funcione bien o no. También está ligado a otros temas en los que él tiene que mejorar su estructura de costos en función de que deba obtener las utilidades que busca o que necesita. Va también ligado a la calidad de sus servicios. Hay temas acá, imagen asociada. Acá los temas no solo van por la vía del marketing, de las relaciones públicas, sino la imagen asociada también en el sector agropecuario particularmente y en el sector financiero. Los temas de reputación son vitales. En el agro vamos a tener una sesión posterior en la que vamos a analizar qué pasó con la producción de berries en Guatemala, que venía creciendo muy bien, pero por algunos problemas que se dieron, perdió la reputación que tenía y eso abrió una brecha respecto de las potencialidades que tenía y cómo en la actualidad funciona. Reputación, esa parte es importante. Eso es imagen asociada.
Adelante. Licenciado, usted se refiere a lo de los arándanos, producción de arándanos. No, fueron fresas y frambuesas particularmente. Ese de los arándanos, ese día de la clase me lo explica. Guárdelo ahí. No, es que me quedaba la duda porque yo sabía que Guatemala exportaba arándanos. Ya. Bueno, le va a quedar de tarea. Lo revisa y después nos comenta en la sesión que vamos a tener sobre eso. Está bien, Glick, gracias. Ahora, veamos otra. Pasemos a otro tema. Veamos la cadena de valor desde otro ángulo. Ya no veamos su conformación vertical, sino veamos su conformación horizontal. A cadenas de valor. Cada uno de los agentes económicos tiene la posibilidad de agregar más valor al producto. No necesariamente más pasos o más actores automáticamente agregan valor. Ojo con eso. Esa parte es importante. No porque son un montón, adquirió muchísimo valor. No. Está en función de qué tan bien opere cada parte del eslabón. ¿Sí? Por eso es que es necesario analizarlos, hacerles ahí su radiografía, pasarles el escáner y ver en qué tienen que mejorar. Porque como cada uno se vaya haciendo más fuerte, como cada uno efectivamente vaya logrando ser el mejor en lo que hace, la cadena mejora. La cadena adquiere más importancia y tiene la posibilidad de efectivamente agregar más valor. Proveedores de insumos, semillas, capacitación, tierra, agua, todo lo que se necesita, materias primas, insumos. Productores. Procesadores. Ya hay algunos subproductos o productos. Muchos de estos se pueden consumir directo o bien son bienes intermedios. Bienes para producir otros bienes con mayor valor agregado. Esa es la lógica de esto. Viene. Los pasos de la cadena. La agregación de valor. Ahora vamos al de qué depende. El análisis de cadenas pasa por esa radiografía de la que hablaba, pero también de responderse preguntas que están, nos vamos a regresar al origen de todo esto. ¿Para qué dijimos que se hacía un proyecto? ¿Cuál es el objetivo principal de un proyecto? Resolver un problema en beneficio de la población. Resolver un problema. ¿De qué índole? ¿Qué tipo de problema? No me puede responder. Como de que depende de a dónde se va a aplicar, porque igual en la empresa se pueden aplicar proyectos. Ya sabía yo que les iba a hacer trampa con eso. No, ahí no hay respuesta de depende cuál sea el producto o depende cuál sea el sector. No, la elaboración de proyectos lo que busca es responder al problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Para qué producir? Pero particularmente, ¿cómo hacerlo? Cualquier tipo de proyecto, por simple que sea, por complejo que sea, para el sector que sea, y si es
proyecto económico o privado o social lo público. Cualquiera de esas dos variedades lo que busca es exactamente lo mismo, resolver el problema económico, qué producir, cómo producir, cuánto producir, para quién producirlo, pero particularmente cómo. Y en el cómo es donde está la complejidad. Porque si fuera muy sencillo, si fuera tan simple como aquí se habla, encontrar la función óptima de producción, puchica, todo el mundo sería, pero un mega empresario súper exitoso. Es complejo, bien complejo. Y por supuesto, en función de la escala, la complejidad podrá o no incrementarse. Pero bueno, acá, ¿qué para el análisis de cadenas? En función de cómo se han venido dando el desempeño de una cadena, para poder saber cómo es que esa producción, esa cadena mejora, las empresas o los grupos parten de, bueno, ¿y para qué nos vamos a, se va a incrementar la calidad o la cantidad de la producción? Vamos a agregar más pasos. El precio del mercado va a variar varía en función de la temporada. Pues sí, ¿va? ¿Qué hacemos entonces con esto? Es que precisamente estamos conformando la cadena para romper la estacionalidad. ¿Se recuerdan de ese componente que es vital, verdad, para los temas agropecuarios? Tanto para mercado interno como para mercado exterior, es exactamente lo mismo. Hay estacionalidad de la demanda en función de la temporada. Podría aumentar la capacidad de almacenamiento y vender más adelante cuando el precio sea más alto. Es exactamente lo mismo que el anterior. Está en función de la estacionalidad de la demanda. ¿Va a variar en función de temporadas? La respuesta es sí. ¿Y puede aumentar la capacidad de almacenamiento? Si se hace bien, también la respuesta es sí. Puede también, no solo aumentar la capacidad de almacenamiento, no la mide únicamente con el tema de bodegas, no la vea únicamente con el tema de silos. Véala también con cadenas de frío. Las tres. Mejores condiciones de almacenamiento van a permitir la disminución de las pérdidas post cosecha por temas de vectores como cucarachas, ratas, gorgojo, sí, otros insectos, mohos, hongos que afectan la producción agropecuaria. Son perecederos. Las cadenas de frío son importantísimas. Retardar el proceso o adelantarlo. ¿Varía el precio según el lugar del mercado? Sí. ¿Cómo se puede acceder a estos nuevos lugares? Información asimétrica. Economías de escala. ¿Podríamos unirnos a otros productores o compartir costos de transporte? Eso es parte de tomar decisiones respecto de encadenarse. Esa conformación de cadena de valor, innovación continua. La innovación no es necesariamente resultado de un largo proceso, de un largo y caro proceso de investigación y desarrollo. Hay ecoinnovación, si quiere, de una forma simple, a través de cambiar el orden en algunos pasos y mejorar algunos procesos. Evitar el desperdicio empleando una técnica distinta. Dije técnica.
no necesariamente incorpora tecnología, sino es cómo se hace. Creación de conocimiento, ventaja competitiva, dinámica, creación de valor. ¿Sí? Aquí ya lo empezamos a conectar con algunos elementos que los perfiles de proyectos aportan a la estructuración de cadenas, porque estos van así relacionados. Debe hacerse análisis económico. Tiene que analizar cuál ha sido el comportamiento de los productores o del bien o los prestadores del servicio en el cual usted quiere incorporarse. Sea usted nuevo en el mercado o ya esté y lo que quiere es cambiar un producto, lo que quiere es agregarle valor a un producto, es ampliar su mercado objetivo. Eso se hace únicamente a través de analizar cuál ha sido el comportamiento. Esta es la demanda, es el análisis de la demanda histórica, que le va a servir para ver cómo se ha comportado el mercado del producto, a través de analizar estos elementos de la cadena. Al hacer eso, va a poder idear la mejor estrategia para efectivamente posicionar mejor su producto o su servicio. ¿Cuáles son los elementos básicos de una cadena de valor exitosa? Y por cierto, no solo debe garantizar que haya un crecimiento sostenido, sino debe garantizar que sea efectivamente sostenible. Acceso a un mercado definido, capacitación y tecnificación, colaboración y coordinación entre productores y actores, los actores y las entidades de apoyo. Algo clave, financiamiento. Aquí he escrito cada uno de estos. Pequeños y medianos productores no cuentan con contactos necesarios para establecer relaciones con potenciales compradores. Por cualquier tipo de limitación geográfica, cultural, educacional, técnica, ¿ya? Por tema de acceso a comunicación o a medios. Las cadenas entonces van a establecer conexiones entre productores y compradores. Aquí esta parte es interesantísima. Recuerde que también en la conformación de nuevos mercados o en la ampliación de los ya existentes, los elementos subjetivos también juegan un rol importante. Gustos, preferencias y estándares requeridos por los compradores. Para saber qué vender, pero particularmente cómo hacerlo, es preciso realizar ese tipo de análisis. Otra parte importante es en cuanto a la formación técnica. Ayuda con algunos temas que permiten que las cadenas
los agentes económicos o los grupos vayan diferenciando su producto. Hay diversas formas de hacer esto, de la diferenciación, pero una de ellas es el tema de las certificaciones y de la reducción de riesgos. Y mucho de esto se logra a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas o buenas prácticas de manufactura, que van permitiendo hacer algunos cambios estratégicos respecto de la producción. ¿Dudas? Dale, que está claro. Bueno. Vamos pues acá. Hay diversas formas, hablaba hace un momento, de que las buenas prácticas agrícolas son una forma en la que los agentes económicos van diferenciando sus productos. Pero hay otras formas con las cuales también se puede diferenciar. La diferenciación, hacer distinto su producto de los otros, es una estrategia para añadir valor. Para los grupos para los productores agropecuarios, la diferenciación de los productos no va a estar ligada a temas de servicio, por ejemplo, como sí se puede hacer en otros sectores. No es el servicio. Esa es una parte mínima. Lo voy a diferenciar con un mejor servicio al cliente. Le voy a dar café del mismo que produzco. Voy a hacer otras cosas. No necesariamente. En el tema de producción agrícola viene más ligado a temas de calidad. Entonces, las cualidades de su producto pueden cambiar a través de certificaciones. Hay diversos tipos de certificaciones, pero las más conocidas son aquellas que contemplan atributos relacionados con la protección del ambiente, temas de inocuidad de los alimentos, la salud y la responsabilidad social. La responsabilidad social empresarial va agregando determinados elementos a los productos. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Vamos a ir explicando cada uno de estos. Y la denominación no entendida como la procedencia, sino qué es el producto, puede ser también un calificativo valioso respecto de diferenciar adecuadamente un producto, mejorar su precio a través de añadirle valor. ¿Vamos bien con esto? Licenciado, eso de denominación no me queda muy claro. Ahorita vamos con cada uno. Vamos con primero en el orden, las certificaciones. Certificaciones para protección del ambiente. Los famosos sellos. Sellos ecológicos, sellos ambientales, sellos de sostenibilidad. Bueno. Rainforest, la ranita. Uso racional de recursos naturales. Trato justo a los trabajadores, conservación de la vida silvestre y buenas relaciones entre las fincas y sus vecinos. Esto suena a economía verde inclusiva, ¿verdad? Tiene que ver, es casi que de allí surge. El FSC, Consejo de Administración Forestal, FSC por sus siglas en inglés, promueve la certificación de bosques naturales y bosques cultivados
de forma sostenible. Si tiene este sello, proviene de un bosque que tiene estrictos controles de calidad respecto de que el material, aquí viene, nos regresamos a la gráfica donde analizamos, extracción o producción. ¿Es importante? Sí, es importante. La procedencia de esto, las certificaciones, por ejemplo, un marchamo. El marchamo en los productos forestales, pinabete en la temporada navideña. Pinabete con marchamo, el marchamo obtenido legalmente, no chafa, clandestino, falso, certifica que el pinabete que está comprando proviene de una plantación o de un espacio forestal controlado y certificado, de manera que opera de forma sostenible. Otro tipo de sello está relacionado, por ejemplo, con algo que en los temas de economía ambiental se conoce como valoración del costo de viaje. Esto tiene mucho que ver con este tema. Esta es una modalidad de café que se produce en plantaciones donde se da el hábitat de determinado tipo, de determinada clase de ave que puede ser endémica de un sitio o bien puede ser un ave migratoria. Endémica es que es nativa o propia de un lugar, y migratoria, pues yo creo que no debería haber mayor complicación o confusión, pasa por ahí. Pero pasa por ahí porque ahí existe cierta variedad de árbol o de fruto que le llama la atención, donde puede hacer sus nidos, donde puede hacer su parada técnica y comer, y ahí le gusta. Entonces, para que eso persista, hay certificaciones que le permiten cobrar bastante más, obtener un mejor precio por el café que está certificado, con una plantación de café con determinadas características. ¿Sí? Certificado. Adelante. Esto es como la banana chiquita que se produce en el país, que la sacan, la certifican y luego la devuelven ya certificada, la reintroducen acá certificada, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. Este es un segmento especializado de mercado en el cual le garantizan a un turista, a un observador de aves, que esa es su pasión, es venir de Japón con su cámara a buscar el hábitat de su ave favorita. Y resulta que su ave favorita es cierto tipo de gorrión que vive únicamente en los bosques tropicales entre Guatemala y Costa Rica y que le gusta alimentarse de ciertas variedades de café. Entonces, para proteger esa ave que tanto le gusta, él está dispuesto a pagar 3-4 veces más por un kilo de café, que es lo que pagaría por un café igual de sabroso, pero que no le da el compromiso de que está cuidando el bosque donde su ave favorita pasa sus vacaciones o donde vive. Ese es el tema. Entendido, gracias. Ok, no, gracias a usted. Bien, otro tema de certificación. Con los temas de economía verde inclusiva,
tiene que también tomarse en consideración de que las empresas deben cumplir con la legislación laboral, además de la legislación ambiental, ¿verdad? La legislación laboral implica que se pague lo acordado, lo justo, que no haya trabajo infantil, que haya equidad de género, que reciban un ingreso que ya está previamente pactado, aun cuando haya variaciones en los precios. Entonces, reciben una mejor paga, dado que este es un mercado diferenciado. Eso permiten esas certificaciones. Otras de producción orgánica. Unión Europea y Estados Unidos garantizan que estos productos han tenido un cuidado especial durante cada una de las fases, desde la semilla que se utiliza, el agua con que se riega, los pesticidas que se utilizan, los fertilizantes. Todos estos tienen que ser insumos orgánicos y por lo general entonces se les agrega el prefijo bio y pasan a ser biopesticidas, biofertilizantes, bioestimulantes. Es un proceso de control y hay inspecciones en campo para poder certificarse y para mantener la certificación. Lo importante de esto es de que esa certificación orgánica tiene un estándar muy alto respecto de la inocuidad de los alimentos. Esta inocuidad es lo que garantiza que no le vaya a hacer daño. Claro, si usted lo consume en las condiciones adecuadas, en las cantidades y en la forma que debe consumirlo. Y la trazabilidad del producto, de dónde proviene, de qué finca, todo eso está, y está con el comprador o con el distribuidor final. Sellos relacionados con la salud. Japón, Estados Unidos, ya. Estos sellos, el AHA, de la Asociación Americana del Corazón, tiene certificaciones de alimentos que resultan sanos para el corazón. Y por ello forman parte de un mercado diferenciado. Su proceso de producción tiene que basarse en altos estándares, lo cual lo convierten en un mercado que tiene una diferenciación, un producto que tiene una diferenciación para el mercado. Segmentos de mercado distintos al tradicional mercado latinoamericano, que se caracteriza por ser un mercado de precios y no de calidades, porque hay un grupo de población extremadamente pequeño que puede establecer o estructurar su canasta de consumo en función a la calidad de sus productos, porque esa calidad va a estar, porque su precio va a estar en función de esa calidad. ¿Me explico? Sí, licenciado. Ahora ya estamos con el compañero de la duda de la denominación. En el comercio internacional se utiliza la denominación de origen para poder establecer
¿Cuál es la zona exacta del planeta de la cual proviene determinado producto? Esa denominación de origen es un mecanismo de diferenciación que le permite a un determinado producto con características estrictas y que esas características estrictas, esas condiciones le han dado una reputación de ser un producto de excelente, es de excelencia, es un producto excelente. Sus cualidades organolépticas, por ejemplo, color, forma, sabor, textura, hacen que algunos productos sean más apetecidos que otros, pero otros, además de esas condiciones, tienen procesos de elaboración que son sumamente especiales y que los hacen únicos en su género. El problema es que hay una enorme copiadera, ¿eh? Y no solo, las copias no solo son para los discos, para los libros, para la ropa, también los alimentos tienen copia. Porque encontramos algunos productos que dicen queso tipo manchego. ¿Es alguna participación lo que está sonando? No. Ok. Por ejemplo, el queso manchego es un queso elaborado en La Mancha, España, con leche de oveja raza manchega y protegido por una denominación de origen. Es de La Mancha, España. Solo en esa provincia española crece ese tipo de oveja con la cual se produce este queso con los procesos que por muchas generaciones lo han hecho así. El champán, tipo de vino espumoso con denominación de origen en Champaña, Francia. Champán, dice, un champancito, sidra, ¿va? O tipo champán. Esto es contraintuitivo, ¿no? Porque chile habanero, es cubano. No, resulta que no. El chile habanero es denominación de origen de la península de Yucatán. Quintana Roo y Campeche, México. No podía faltar. Ron de Guatemala. Denominación de origen protegida. Café de Colombia. Café de Guatemala. Denominación de origen. ¿Qué es lo que automáticamente transmiten estos nombres y estas marcas? ¿Qué transmite? Dígame varios adjetivos que se le ocurra. ¿Qué transmite esto? La calidad. Calidad. ¿Qué más? Distinción. Exclusividad. Sí, ¿qué más? Distinción. Sí, ¿qué más? Efectivamente, esto es un distintivo que tiene implícito la calidad. Totalmente de acuerdo. En la medida de esa calidad, ¿qué va a la par? El precio. Correcto. Ese es el tema de la diferenciación. Entonces se pueden hacer varias formas. Ahora,
con el tema de denominación, que está ligado al nombre, pero también está ligado al qué es el producto, en qué consiste. Ahora veamos, ya con esto vamos a terminar nuestra sesión de hoy, que está bonita, pero ya va larga, ¿va? La naturaleza del producto, denominación y competencia desleal. Por ejemplo, la leche que no es leche. Definamos leche. Leche, en teoría, es el líquido que se obtiene de una glándula mamaria. O sea, solo los mamíferos producen leche. Sin embargo, hay algunos productos provenientes de otro tipo, ¿ya? E incluso de otro género de especie que también se ha denominado leche. En la Unión Europea se dio hace algunos años un fallo contra los productos puramente vegetales, como la leche de soya o la mantequilla de tofu, indicando que no pueden comercializarse bajo denominaciones como leche o mantequilla, ya que estos nombres o estas denominaciones están reservadas al producto de origen animal. Por lo tanto, este tribunal, y esto es importantísimo para el tema de relaciones comerciales, todo el tema de las partidas arancelarias está en función de qué es lo que ahí se vende. Leche. Ajá. Aquella de origen animal, de la misma forma que las expresiones nata, chantilly, mantequilla, queso y yogur, se deben emplear solo en casos de productos derivados de la leche. Y la leche de coco, de avena, de arroz o de almendra, esto es mío. México. Las denominadas fórmulas lácteas, alimentos fabricados a partir de componentes de leche, supuestamente, pero contienen menos proteínas, este es otro asunto, es calidad, sí, pero también son las propiedades que en teoría los productos alimenticios deben tener en función de lo que le aportan. Para temas de salud, estas son barreras no arancelarias, las que se pueden imponer a través de, ¿sí?, denominar claramente en el envase si es leche o no. Vean esto. Acá se vendía hace algunos años este producto famosísimo, Nutrileche. Después de la controversia en México, ya no se llama así. Ahora se llama Nutrileti. Guarda muchos de los, el color, la letra. Ya no le puede poner la vaquita. Ahora le pone una niña con su animal printer. Debe decir que la leche materna es el mejor alimento para el lactante, pero ahora ya no dice que es producto lácteo con grasa vegetal. Mezcla de producto lácteo, que es distinto. Esto es para la polémica. Al revisar el diccionario de la RAE, leche, líquido blanco que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos. Pero en las últimas versiones,
Jugo blanco obtenido de algunas plantas, frutos o semillas. Pero para términos comerciales, no. Porque lo que está en juego es precio, es producto, es reputación. La carne que no es carne, lo mismo. Esto fue en Chile. La Subsecretaría de Salud. Estos son temas comerciales, son temas económicos, pero se resolvió en los tribunales por temas de salud, porque esto es engañoso respecto a la naturaleza y la condición física del alimento y qué debe proporcionarle en función de proteína, por ejemplo. La carne que no es carne, ¿no? Antes de la controversia, carne de soya. Misma marca, mismo producto, proteína vegetal de soya. Por lo tanto, este tribunal chileno dijo que no se puede denominar carne porque solo se puede entender como carne la parte comestible de los músculos de los animales de abasto, bovinos, ovinos, porcinos, etc. Y otras especies aptas para consumo humano. Por lo que cualquier producto vegetal sería una denominación falsa. Impresionante, ¿no? Muy bien. Es viernes, ya es tarde. La clase de hoy estuvo bonita. Pero ya es tiempo de terminar. Si tienen dudas, aún las atendemos.